Bienvenidos a nuestra serie Identidad, un legado, un destino. Somos IMD Ministry. Cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde vas tú? A lo largo de la historia del cristianismo, los fundamentos han sido removidos. La historia nos cuenta de los fundamentos de la creación, cuando Dios le dio a la primera pareja un legado de libertad. Entonces Dios, en ese maravilloso jardín del Edén, les confirió el más grande y precioso don, la libertad. Pero nuestros primeros padres no disfrutaron mucho tiempo de este privilegio, pues el engañador usurpó el lugar que Dios debería ocupar. El pecado es desconfianza en la voluntad de Dios. Esa desconfianza llegó a la mente y al corazón de nuestra primera madre, Eva, la cual se vio a sí misma atrapada por los engaños de la serpiente. Eva dudó, desconfió, destronó a Dios de su vida y la consecuencia final fue el pecado. Amados, el pecado es una cosa detestable. Por su causa fue marchita la hermosura moral de un gran número de ángeles. Penetró al mundo y borró casi que por completo la imagen de Dios en el hombre. Los fundamentos de la creación, los fundamentos de un Dios soberano fueron removidos. Y entonces el usurpador tomó el lugar en la tierra. El libro de Salmos nos dice una verdad presente para nuestros días. Leo en Salmo capítulo 11, versículo 1 en adelante. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿a dónde va el justo? El salmista hace la pregunta más extraordinaria de toda la historia. Si los fundamentos son destruidos, ¿a dónde puede correr el justo? La primera pareja nos reveló que los fundamentos del cristianismo también pueden ser movidos. Pues a través de la historia el enemigo ha tratado de usurpar el lugar que Dios merece en el corazón de sus criaturas. La historia avanza porque a David se le dice que huya a los montes. Y los montes en la filosofía griega es la morada de los dioses. Pero cuando los fundamentos son removidos, un monte no es un lugar seguro. Los montes se pueden mover con los huracanes, los terremotos, los tsunamis, pueden mover los montes. ¿Te has preguntado si hay un lugar seguro en el universo? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? Nuestra identidad, un legado, un destino, tiene como propósito llevarnos a esos fundamentos que nos van a permitir atravesar los tiempos de crisis con una confianza que Dios está al timón. Porque es posible tener un fundamento seguro. Recuerdo aquella época de mi niñez, cuando estábamos entrando al año 2000. Y entonces los fundamentos de mi fe estaban siendo movidos. Cuando una hermana se acercó y me dijo, no estudie, porque Cristo viene. Deje la escuela, porque Cristo viene. Y entonces, en ese momento, yo estaba decidiendo si abandonar la educación y entonces seguir esa filosofía. Pero Dios fue bueno. A través del hermano James Mosquera, él me dijo, Jesús dijo, trabajad en tanto que yo vengo. Y esa esperanza me llevó a continuar mi educación. Han pasado 15 años, desde aquel 31 de diciembre del año 2000.
Pero la esperanza se mantiene viva y sin embargo decenas de creyentes hoy están siendo arrastrados por las corrientes del secularismo. Secularismo es una frase moderna para hoy que describe que lo religioso ha perdido el poder y la autoridad. La esfera religiosa es vista como la esfera secular, pero no solamente eso. Los fundamentos han sido removidos a través de la historia, pero yo quiero que juntos descubramos un lugar seguro en el cual podamos colocar nuestra firme esperanza. Es cierto, nos aguardan tiempos de crisis cual nunca en la historia del mundo, y es menester tener un conocimiento de identidad para conocer la historia, cómo Dios ha obrado en el pasado y cómo Dios obrará en el futuro. ¿Qué hicieron en el pasado que les permitió atravesar tiempos de crisis con un buen fundamento? El salmista, frente a la pregunta, ¿qué puede hacer el justo? El salmista dice, Jehová está en su santo templo. En el siglo I, los fundamentos del cristianismo fueron removidos. La cristología fue removida. Cuando los discípulos creían que Jesús era el Hijo de Dios, el gnosticismo surgió. Y luego, posteriormente, el arrianismo, que desvirtuó la imagen de Cristo y dijo que era la primera criatura de Dios. Y a lo largo de la historia avanzó. En el siglo XVI encontramos a Lutero envuelto en un ambiente de apostasía. Una iglesia que domina la conciencia, domina la ciencia, el conocimiento, la educación, los reyes. Una iglesia que doblega todos los poderes de la tierra. Y aunque todos sabían que algo pasaba, nadie le hacía frente. Porque nadie tenía un fundamento seguro para hablar la veracidad de las Escrituras. Había un analfabetismo teológico, bíblico, histórico, cual nunca en la historia. Pero en ese siglo Dios levantó a un hombre humilde pero con un fundamento seguro. Lutero era el hombre de un libro, no de muchos libros, era de un libro. Y ese libro le permitió a Lutero descubrir y escribir las 95 tesis. 95 tesis en contra de la indulgencia. 95 tesis a favor de la justificación por la fe. 95 tesis a favor de la salvación a través de Cristo. 95 tesis en contra de las penitencias y de todo un sistema que él y otros describieron como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, la gran bestia del capítulo 13 de Revelaciones. Pero Lutero murió tiempo después. Y en el siglo XVIII vemos también cómo el avance de la ciencia empieza a dejar a Dios. Y entramos al siglo XIX y los fundamentos de la creación son removidos con el darwinismo. Y frente a todo este desorden teológico, Dios levanta un pueblo que tiene una identidad, un pueblo basado en un libro, una sola fe, una sola esperanza, solo Cristo, solo su gracia y solo la Biblia. Y ese pueblo se enfrenta a los poderes seculares con un fundamento seguro. Amigo, si son destruidos los fundamentos, ¿a dónde vas tú? Hay un lugar seguro, hay un lugar al cual el creyente puede arribar. Este es el lugar de los orígenes. Podemos ir a un lugar que ha traído la revelación de Dios. Cuando los fundamentos son removidos, hay dos lugares seguros. El primer lugar seguro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un fundamento seguro.
Porque en los lugares donde la Biblia fue presentada, donde la gente estudió la Biblia, hubo una revolución teológica. Hubo una revolución, una búsqueda, una pasión por Dios. Hubo un cambio social, hubo una renovación espiritual, hubo una desencadena, hubo una grandeza de poder cual nunca en la historia del mundo. Cuando los fundamentos son removidos, hay un lugar seguro. Ese lugar seguro es una autoridad infalible, la palabra de Dios. Hay quienes creen en la inspiración verbal. La inspiración verbal es que cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios. Pero nosotros creemos en una inspiración dinámica, que Dios obró en la mente del autor y le permitió usar su propio vocabulario manteniendo la idea divina. La revelación es la forma como Dios se da a conocer en la historia. La inspiración es cuando el Espíritu de Dios obra en la mente de los profetas y la iluminación llega a nosotros cuando leemos la Biblia y podemos obtener los principios de ella. Hoy los fundamentos están siendo removidos. Los fundamentos de la familia. Tenemos que ser específicos para hablar de familia hoy, porque una familia puede ser dos hombres unidos en lo que se denomina matrimonio. Un hogar puede ser dos mujeres conviviendo, adoptando o teniendo allí con ellas un niño. Los fundamentos están siendo removidos. ¿A dónde va a ir el justo? Si vamos y le preguntamos a los gobiernos, al gobierno americano, van a decir que no hay problema, que es el libre desarrollo de la personalidad. Si le preguntamos entonces a una asamblea política, al Congreso, nos va a decir que cada hombre determina su destino. Pero podemos encontrar un lugar, un fundamento seguro para decir qué es verdad, qué está correcto y qué no está correcto. Si los siglos pasados se revelaron por una alta intolerancia, los siglos presentes hacen avanzar a pasos agigantados una tolerancia en libertinaje sin precedente en la historia del mundo. No sé qué aguarda nuestro planeta Tierra en cuanto a la familia se refiere, pero una cosa estoy seguro: estos desórdenes sociales traerán consigo los juicios de Dios sobre la tierra. Y harán también que el fin avance. Y entonces nos vamos a acercar rápidamente a la conclusión final de la historia de esta tierra. Cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde va el justo? ¿A dónde va el cristianismo? ¿A dónde va el creyente que ama a Dios? Cuando los fundamentos del pecado son removidos, ¿a dónde vamos nosotros? Hoy se ha redefinido qué es pecado. Nadie quiere que le diga: tú eres un pecador, tú necesitas de Cristo. No, eso es ofensivo, porque el pecado se ha convertido en la voluntad y el hacer diario. El pecado se ha convertido en una enfermedad. Nadie es culpable. El pecado se ha convertido simplemente en una mala decisión. Ya no hablamos de depravación total, hablamos simplemente de que fue un error y cada mente se va a juzgar a sí misma. No existe tal cosa como tendencia al pecado, porque el hombre es bueno por naturaleza. Hay que permitir que el hombre se desarrolle a través de la educación. Hay que darle buenas universidades, buen conocimiento de la ciencia, de la filosofía, de la biología, de la arqueología. Y vamos a tener a un superhombre. Pero ¿qué encontramos hoy? Los fundamentos son removidos, pero la Biblia sigue sosteniendo que el pecado original ha causado un desorden en la historia de la tierra. Y que Dios ha intervenido en la historia a través de la cruz para sentenciar el pecado y decir: consumado es. Que Dios ha hecho frente a la rebelión del pecado y de Lucifer y de Satanás.
Dios ha hecho frente a través de un plan redentor para la raza humana. Que hay ángeles que ministran en favor de los hijos de Dios sobre la tierra. Pero cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde va el justo? ¿A los medios de comunicación? ¿A la internet? ¿A la opinión de la mayoría? ¿A lo que dicen las religiones populares de nuestro día? Los fundamentos del creacionismo están siendo movidos por la evolución teísta, por la evolución deísta. ¿A dónde vamos a ir? ¿Hay un lugar seguro? Creemos que Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y sin embargo hoy muchos están dudando por las teorías de Julius Wellhausen. Porque en una época el papel de los teólogos era defender la Biblia. Pero hoy muchos van en contra de la Biblia. Tal es el caso de Julius Wellhausen, quien propuso que hay varios autores en el Pentateuco, pero él no fue el único. Otros hablaron de que la Biblia es un libro con mitología, que hay que desmitologizar la Biblia, quitarle todo lo que la Biblia tiene de sobrenatural. ¿Y quiénes propusieron esas teorías? Algunos que eran muy conocedores de las Escrituras, que fueron grandes teólogos, pero que luego vieron todos los milagros sobrenaturales y dijeron, no puede ser posible, hay que quitarle todos esos mitos a la Biblia. Por eso cuando los fundamentos son removidos, hay un lugar seguro, y ese lugar seguro es, así dice Jehová. Esto es lo que dice el Señor. Así ha hablado Jehová en su palabra, en su profecía, en su revelación. Nuestra identidad está ligada a la Biblia. No podemos ser adventistas sin la Biblia. No podemos ser cristianos sin Cristo. Estamos ligados al Cordero, tanto como al león, como al que salió venciendo y para vencer. Cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde vas tú? Cuando los fundamentos del sábado son removidos de forma sencilla, y alguien se acerca y nos dice, pero pastor, yo considero que el sábado realmente no tiene una importancia escatológica en los eventos del fin. Yo creo que uno yendo a cualquier iglesia puede obtener la salvación. ¿A dónde vas tú cuando los fundamentos son removidos? ¿A dónde? Cuando la Biblia dice que Dios ha determinado un día para juzgar a todos los hombres con justicia. Cuando la Biblia enseña que Dios ha establecido un día de encuentro, un día de adoración para Él. ¿A dónde va el justo? ¿A dónde vamos a ir? Hay un lugar seguro en el universo. Es lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios dice es inapelable. Su orden y su mandato es infalible. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Nuestra identidad, un legado, un destino. Cuando los fundamentos son removidos, permiten ver quién está de parte de Dios y quién no está de parte de Él. Cuando los fundamentos son removidos, ocurren terremotos espirituales, terremotos teológicos como los que vemos hoy por la internet, como los que escuchamos de Cristian Silva, quien niega el don profético, quien va de frente quemando los libros del don profético, quien avanza de frente para acabar con la iglesia que Dios ha determinado. Y no solo él, sino muchos que han desafiado abiertamente con el puño cerrado al Creador. Pero cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, porque Cristo va a la cabeza. Y en nuestra historia pasada se levantó también las teorías a través del doctor Kelos, del panteísmo, de que Dios está en todos los lugares, en todas las cosas. Y cuando ese gran cisma estaba a punto de hacer fracasar el barco, el capitán dijo a toda marcha contra el témpano de hielo, y el témpano de hielo quedó en la historia y la iglesia ha avanzado 150 años. La historia nos revela que la iglesia avanzó
hoy muchos también están haciendo teología del prójimo. Hay millones y decenas que están haciendo teología sobre los errores particulares de una persona. Intentan destruir lo que Dios ha levantado y levantan sus voces frenéticamente, atacando nuevamente al remanente de Dios y haciendo teologías particulares de errores de personas, de líderes de la iglesia, de eventos de la iglesia. Y entonces los suben a la internet y luego pretenden que eso determina que la iglesia ha abandonado el camino. Pero los fundamentos de Dios están firmes y la iglesia sigue avanzando por los montes y por los valles. Porque es cierto, yo reconozco que la iglesia no es perfecta, pero reconozco que aquel que me llamó a mí es perfecto, que Él es la cabeza de la iglesia. Y Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios se encargará de llevar su barco al puerto seguro. Es Dios el que va a sacar y es Dios el que va a traer. Pero las tareas humanas de hoy, de muchos que un día militaron, pero abandonaron el barco e hicieron su propia embarcación, nos revela que su labor tiene poco que decir de los fundamentos de Dios. Cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Corre detrás de una figura, corre detrás de un ídolo que te has levantado, de la voz de la mayoría o de la voz de la minoría. No. Tenemos que ir a un lugar seguro. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué habla Jehová en su palabra? Me aterra y me sorprende ver a multitudes que están apasionados, están muy emocionados sobre lo que algunos están poniendo en internet. ¿Ya vio lo último que dijeron sobre esto? ¿Ya vio lo último que dijeron sobre esto? ¿Y ya vio lo último? Pero muy poco apasionado por el fundamento real, la Biblia. Ya no es qué dice la Biblia. Ya no es qué dice Jehová el Señor en su libro. No. ¿Qué dijo el doctor aquel? ¿Qué dijo este otro? Y las iglesias se han pintado de amarillo. Y en el amarillo, Cristo, la cruz de Cristo, ha sido despojada de su poder. Y en el amarillo se ha volcado las multitudes, en el amarillismo, buscando a un Cristo, pero sin sangre, buscando una cruz, pero sin Jesús. Y esto hace que millones vivan una vida sin fundamentos, sin esperanza, sin paz, sin gozo y sin una revelación clara del amor de Dios. Decenas, multitudes están perdiendo el verdadero valor de la identidad bíblica y profética de la revelación de Dios para ir detrás de las páginas amarillas. Pero no, yo amo una página. Yo amo a aquel que murió sobre una cruz como un redentor y como un salvador por la raza humana. Cuando los fundamentos son removidos, entonces yo solo digo, mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él está puesta mi esperanza, porque solo Cristo salva, solo Cristo redime, solo Cristo da vida eterna y solo Cristo va al timón de su iglesia. Cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde vas tú? Cuando quieren mover los fundamentos del adventismo, del cristianismo histórico adventista, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde voy yo? Hay un lugar seguro en el universo. Quiero decirte que el pecado
El pecado lo ha movido casi todo. El pecado movió los fundamentos de los ángeles. La confianza en el gobierno y la autoridad de Dios fue movida por el pecado. Los ángeles sucumbieron frente a las asechanzas del enemigo. Los ángeles renunciaron y entonces la tercera parte fue engañada. Y los que se quedaron solo estaban confiando en la bondad, la autoridad y la fidelidad de Dios. Luego el pecado movió a la primera pareja. Y a lo largo de la historia los terremotos teológicos, filosóficos han movido al cristianismo. Pero hay un lugar seguro en el universo, el segundo lugar seguro en el universo, que el pecado no ha podido mover, que la maldad no ha podido penetrar, que no ha podido llegar, que se mantiene inamovible. Todo está en movimiento en el vasto universo, pero el trono de Dios permanece firme. Dios tiene un trono en el universo, su trono está firme. El pecado no lo ha podido mover, la muerte no lo ha podido destruir. El trono de Dios está firme, firme en el universo. Y desde ese trono Dios mira la tierra. El apóstol San Pablo en el libro de Hebreos dice: yo voy a poner mi ancla, no en la tierra, porque en la tierra todo se mueve. Mi ancla va a ser puesta allá arriba, en el santuario celestial. Voy a penetrar al lugar santísimo, donde Cristo intercede por mí, y allí voy a poner mi esperanza. Amado, hay un lugar seguro en el universo. Y tú puedes entrar al lugar santísimo. Tú puedes colocar tu esperanza a través de Cristo en ese lugar del universo, donde Cristo ministra por la raza humana. Puedes penetrar al santuario celestial. El santuario celestial no ha sido movido por el pecado. El lugar donde Dios gobierna, el trono de Dios está firme. Nuestra identidad, origen, desarrollo y destino nos dice que Dios tiene un pueblo en la tierra. Un pueblo que sostiene la Biblia y solo la Biblia como la autoridad y la norma de Dios. Un pueblo que cree firmemente que Dios lo ha levantado como un remanente profético y le ha dado una misión profética que cumplir. Y nuestra misión no es una misión más, es la única misión que existe. Y el hecho de saber que tenemos un mensaje, el hecho de saber de que somos responsables por lo que ocurre en el mundo, debe movernos, levantarnos de la silla, llevarnos a idear planes para alcanzar a los no alcanzados. Por eso nace I&D Ministry, con el deseo de alcanzar a los no alcanzados, de llevar este fundamento de Dios, esta verdad de Dios a cada rincón del continente americano y que se extienda al mundo. Que la luz brille, que brille la luz del evangelio, que brille el fundamento, un así dice Jehová, que brille en cada rincón, en cada aldea, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada creyente, que los fundamentos de Dios brillen. Que ese libro sea el libro de los libros. Cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde vas tú? Cuando los fundamentos son removidos, ¿a dónde vas a ir tú? Hay un lugar seguro en el universo. Pueden pasar las décadas y los años y ese lugar jamás será movido. Cuando vienen los terremotos teológicos y espirituales, entonces una dimensión de amor hacia Dios que tú no sabías que poseías se revela. Cuando los fundamentos empiezan a ser movidos por el secularismo, se revela en el que ama a Dios una cantidad, un grado, una dimensión de amor que no conocía. Entonces, ese encuentro personal con Dios sale a la luz públicamente. Entonces, esa devoción con Dios resalta. Y allí la gente ve que nos hemos escondido bajo el abrigo del Altísimo. El salmista
Dice en el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Jehová tiene en el cielo su trono. La historia del pecado inició con un terremoto espiritual. Y la forma como Dios va a acabar con el pecado es a través de un terremoto. La forma como Dios va a intervenir es en un terremoto. El libro de Revelaciones nos dice que cuando ese gran terremoto se manifieste sobre la tierra, los montes, los peñascos van a caer. Los que han dejado a Dios como fundamento, entonces verán las consecuencias de su decisión. Pero los que hayan puesto a Jehová por fortaleza, por castillo, por refugio, dirán: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oh amados, yo quiero tener parte en este grupo que va a levantar un fundamento y dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Es tu anhelo? ¿Quieres colocar cada fundamento de tu vida basado en la palabra de Dios? ¿Eres joven? ¿Estás conociendo la Biblia? ¿Eres una persona que ha caminado con Dios por varios años, pero quieres colocar fundamentos firmes en tu relación de pareja con Dios, para tus hijos? La Biblia es el libro de los libros, es el fundamento de Dios. La esperanza puesta en el santuario celestial es el camino para atravesar la noche de oscuridad sobre este mundo. Yo quiero orar por ti. Quiero invitarte a buscar este refugio seguro en Jesucristo. Yo quiero que vamos al santuario celestial. Yo quiero ser transportado al santuario celestial en una oración y decirle: oh Señor, mi esperanza está aquí, donde tú ministras en mi favor, donde tú tienes tu trono, Señor. Y entonces yo podré pasar la noche de crisis en un fundamento seguro, infalible, inamovible, que es tu palabra. Yo te invito para que inclines la cabeza, cierres los ojos y hagamos una humilde oración. Nuestro Dios, te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. A lo largo de la historia, el pecado ha movido los fundamentos, pero nos dirigimos hoy a un lugar seguro en el universo, un lugar que no está en movimiento y es tu trono. Y queremos decirte: oh Dios, sé nuestro refugio, sé nuestra fortaleza en tiempos de crisis, que podamos levantar como identidad, como origen, como desarrollo y como destino un así dice Jehová el Señor. No la voz de la mayoría, no la voz de la minoría, sino así dice Jehová el Señor. Que le hagamos frente, oh Dios, a cada crisis de la vida con una palabra infalible de Dios. Bendice a quienes nos escuchan en esta hora, jóvenes, adultos, que quieren renovar su devoción contigo e iniciar un peregrinaje espiritual, Señor, en los fundamentos. Guárdalos, oh Dios. Enciende la pasión y el amor por tu presencia, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.